Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Tenemos delante un personaje que se le enlaza mucho con la fe evangélica, o si quieres protestante, el filósofo alemán Max Weber. Así que vamos a asomarnos a este personaje porque una parte muy importante relacionada con Max Weber es la ética o moral protestante y el espíritu del capitalismo. Así que, Javier, ¿quién fue Max Weber? Cuéntanos algo. Pues Max Weber se considera uno de los padres de la sociología. Es un pensador muy destacado, quizá el mejor sociólogo del primer cuarto del siglo XX. También trabajó en el campo del derecho, de la historia. Es decir, es un personaje que abarca de una manera muy amplia lo que se podrían llamar las ciencias sociales. Pues nació en la misma ciudad donde estudió Lutero, en Erfurt, donde estaba aquel monasterio de los agustinos en el año 1864. Allí nació Max Weber, de una familia acomodada. Su padre era un personaje dedicado a la política, fue diputado del Partido Nacional Liberal, y la madre era una mujer profundamente religiosa, de ascendencia pietista, calvinista, y en este ambiente es en el que Max Weber va a crecer. Estudió Derecho e hizo una carrera fundamentalmente docente. En el año 1893 fue profesor de Derecho en la Universidad de Berlín, en 1894 catedrático de Economía en Friburgo, en 1896 es catedrático de Economía Política en Heidelberg, o sea que tiene una carrera docente importante. Y en 1897 se produjo un suceso curioso en su vida y muy importante. Tiene un enfrentamiento con su padre. La relación entre Weber y sus padres fue bastante ambivalente, bastante conflictiva. Pues la madre era de una forma, el padre de otra, muy distintos. En 1897 tiene este enfrentamiento con su padre y al poco el padre de Weber va a morir. Y esto le causó a él una grave enfermedad psíquica, un estado de depresión muy profundo. Tuvo que abandonar su carrera docente, en fin, estuvo apartado de toda actividad, digamos, de carácter intelectual. Y va a salir de esta situación tan difícil aproximadamente en el año 1903, ya a principios del siglo XX, que es cuando escribe, cuando sale publicada esta obra, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Después seguiría trabajando en temas relacionados con la economía, la sociedad, el estudio de la historia, la sociología de la religión, que también fue muy importante, importantísima en la producción intelectual de Weber. Y luego falleció pues, en Múnich en el año 1920. ¿Puede decirse que Alemania fue la cuna de los principales filósofos de Occidente? Pues de la filosofía contemporánea yo creo que sí. Es decir, el origen de la filosofía está en Grecia, como hemos visto ya en programas anteriores. Luego fue muy importante también los desarrollos que hay a principios de la época moderna, tanto en Francia, con el racionalismo, Descartes, Pascal, hay grandes pensadores en ese área. También el empirismo inglés, que se desarrolla a principios de la época moderna, casi hasta la Ilustración. Pero luego, a partir de ese momento, una vez pasada, digamos, la Ilustración, con el romanticismo y el idealismo, los filósofos más destacados en Occidente
han sido los filósofos alemanes, hasta, digamos, el surgimiento de los grandes bloques que hay después de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo, por un lado, norteamericano, y luego los países del ámbito de la Unión Soviética. Entonces ahí hubo dos filosofías y otros desarrollos filosóficos, unos de carácter norteamericano y otros pues más relacionados con la filosofía soviética, que también son importantes. Pero en el siglo XIX y el siglo XX, la filosofía tiene un marcado carácter alemán. Has mencionado sociología en relación con Weber. Entonces, ¿qué es sociología? Pues la sociología es una ciencia que estudia los fenómenos sociales. Esto Durkheim, que es uno de los padres también de la sociología, hablaba de los hechos sociales. Max Weber prefiere hablar de la acción social. Entonces, ¿qué sería esto de la acción social? Pues Weber dice que la acción física, es decir, lo que tiene que ver con los movimientos de los seres naturales, movimiento de los átomos, lo que sea, la congelación del agua, eso son fenómenos que tienen una naturaleza absolutamente objetiva. Entonces el ser humano los ve desde fuera. Mientras que la acción social es una acción humana y por tanto tiene un sentido subjetivo. Es decir, de la misma manera que la congelación del agua no es algo que nosotros podamos ver desde dentro, sino desde fuera, los hechos sociales es algo que nosotros podemos intentar comprender desde dentro, porque nosotros también somos sujetos. Entonces, en estas acciones sociales aparecen o influyen mucho lo que son los valores. Para comprender las acciones sociales de los otros, dice Max Weber, que no es necesario que yo tenga esos valores que tienen los demás. Yo puedo comprender las acciones sociales porque soy humano. Y desde ese punto de vista yo las puedo describir, las puedo analizar desde un punto de vista científico, objetivo, que no me implique a mí directamente o que no implique mis valores como estudioso de esa realidad social. ¿Qué diferencia hay o qué relación entre sociología como ciencia y psicología? Ambas disciplinas tienen en común que son ciencias humanas, ciencias que tienen que ver con el ser humano. Es una pregunta interesante porque, aunque hay una psicología social, normalmente se entiende que psicología y sociología son disciplinas diferentes, aunque haya puntos de contacto. Si nosotros miramos el comportamiento del hombre desde el punto de vista de su interioridad, podríamos pensar más en un conocimiento psicológico. Es decir, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y sus procesos mentales y enfoca esta conducta y este pensamiento desde un punto de vista individual. Este es el objeto de la psicología. Pero además de este aspecto individual, y Max Weber lo señala muy bien, la acción humana tiene un sentido grupal. Actuamos no solamente como individuos, sino que hay una dimensión grupal. Entonces, lo que hizo Max Weber es intentar buscar y definir lo que él llamó tipos puros, ideales. Es decir, son como medidas estadísticas, por decirlo de alguna manera, que nos permiten generalizar, digamos, el comportamiento típico de una determinada sociedad o de un determinado momento histórico. Entonces, estos tipos sociales, tipos puros, estas generalizaciones son la base del estudio sociológico. Es decir, no es el individuo concreto, sino esta generalización social. La sociología, diría Max Weber, es la comprensión interpretativa de la acción social para llegar por medio de esta a una explicación causal del curso y de los efectos de la vida humana. Entonces, la acción social es un factor que nos permite explicar el comportamiento humano. Entonces, en realidad, claro, hay una evidente conexión entre ambas disciplinas, eso es evidente. Sí. Para Max Weber especialmente. Max Weber es un autor que hace algunos han dicho una sociología psicológica. ¿Por qué? Porque está haciendo mediar en la explicación científica, en la explicación sociológica, los valores. Y los valores, pues, es algo que tiene una dimensión muy, muy importante desde el punto de vista interior de la persona. Sí, se mete en la subjetividad, en las ideas, en las creencias de las personas para dar su explicación sociológica. Por eso en el caso de Weber hay una interrelación o una relación bastante profunda entre psicología y sociología. ¿Y tuvo algo que ver para escribir esa obra que es, por lo menos yo hasta hace poco tiempo, era lo más citado de Max Weber, sobre todo en ciertos ámbitos, la ética protestante y el espíritu del capitalismo? ¿Tuvo algo que ver esa percepción que tenía Max Weber
de la relación entre sociología y psicología. Sí, a ver, lo que está haciendo Max Weber es dar una explicación muy original de la realidad social. Y por eso es que es uno de los padres de la sociología, porque es que abre un camino diferente al de otros sociólogos de su época o posteriores, como van a ser, por ejemplo, toda la línea positivista de Comte, de Durkheim y, por supuesto, también la línea del marxismo. Y yo creo que lo que podemos ver ahí es que para Max Weber la explicación de los fenómenos sociales no tiene solamente una causa. Por ejemplo, la sociología marxista, que a principios del siglo XX tenía muchísimo auge, intentaba explicar todo desde el punto de vista económico. Por ejemplo, para los marxistas, el protestantismo sería una consecuencia ideológica de un desarrollo económico. Es decir, la economía es la que lo explica todo. Uh-huh. Para los que sean psicologistas o de esa raíz más, digamos, que intenta buscar todo en lo mental, en lo subjetivo, pues lo que explica el comportamiento humano son sus creencias, lo interior. Entonces, lo que dice Max Weber es que no es solamente lo subjetivo, ni solamente las relaciones que decía Marx, económicas o materiales, sino que además de lo subjetivo, además de lo externo, hay otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito de los valores, que también influye mucho a la hora de poder comprender la sociedad, porque los valores no determinan, es decir, no son la causa única, pero son una causa más que hay que contemplar junto con las otras. Y esto es lo característico de Weber, que dio una explicación, o intentó dar una explicación de la sociedad no unicausal, no, digamos, como decían los presocráticos, monista, no solo con un principio, sino una explicación en la que interactuaban distintos elementos para dar razón de la historia humana o de la sociedad humana. Bueno, entonces, dado que se nos señala a los protestantes o evangélicos, se nos asocia muchas veces desde determinadas posturas, claro, con Max Weber, vamos a asomarnos a esas dos partes de su obra más conocida. ¿Qué es el capitalismo? Entiendo que visto desde Max Weber. Max Weber dice que el capitalismo es un fenómeno universal. Es decir, que el capitalismo es algo que de alguna forma ha existido siempre. Se trata de, por medio de una empresa que busca el lucro, satisfacer necesidades económicas en busca de un beneficio económico. Entonces dice Weber que de una manera general esto ha existido siempre. Pues yo qué sé, cuando los piratas buscaban un botín, eso es buscar dinero, eso es buscar un beneficio económico. O cuando alguien prestaba dinero y recibía un interés por ese préstamo, pues también es una forma de capitalismo, etcétera, ¿no? Pero lo que dice Max Weber es que junto con esas formas hay un capitalismo que es el capitalismo que él está viviendo, el capitalismo contemporáneo, el capitalismo de su época. Y lo que dice este capitalismo, lo que le caracteriza frente a otros capitalismos que se dan en la historia, en distintos sitios, tiempos y lugares, se caracteriza por una organización racional de la vida. Entonces, esta organización afecta a todos los ámbitos de la existencia humana y es un constituyente esencial del mundo moderno. Es decir, el capitalismo sería como una forma de vivir, una concepción de la vida. Y entonces, precisamente lo que busca él o lo que señala él es que este capitalismo se caracteriza por un espíritu. Y ese espíritu pues tiene los rasgos de honradez, puntualidad, laboriosidad, austeridad, contención. Esto de austeridad, si me permite, si nos da tiempo, busco un momentito que tengo aquí la obra de Max Weber para leer solamente 3 líneas, ¿no? Donde dice algo de estos valores de austeridad del capitalismo. Dice, el capitalismo debería considerarse precisamente como el freno, o por lo menos como la moderación racional de este impulso irracional lucrativo. O sea que una de las características del capitalismo contemporáneo es que es un capitalismo que no solamente busca el afán de lucro, sino que tiene también, digamos, una contención moral, un ahorro, una austeridad de vida, que son características muy importantes de esta nueva forma de ser y de vivir en el capitalismo. Los que escriben acerca de Max Weber o que lo mencionan
en relación con el ámbito de influencia, digamos, de la Reforma del siglo XVI, de los protestantes en general, mencionan muchas veces que tiene que ver directamente con lo que tú decías ahora, mencionan muchas veces que esta manera de pensar de este gran pensador alemán, que ha, digamos, influido en crear un espíritu de trabajo, un espíritu de amar el trabajo, no de tener el trabajo como una carga que si puedo yo vivo de rentas, sino de tener un amor al trabajo, a servir a la sociedad trabajando y esos valores que tú mencionabas ahora. Sí, esto es fundamental. O sea, lo que él ve es que este tipo de valores nuevos que va a traer el protestantismo han sido condicionadores de la forma que tiene el capitalismo actual, esta forma de vida, y que son valores que tienen mucho que ver con la honestidad y con el trabajo personal. Él se dio cuenta de una cosa. Él se dio cuenta que en Alemania, donde las circunstancias económicas, digamos, eran las mismas prácticamente en todo el país, él se dio cuenta que en los lugares donde había triunfado la reforma protestante, el desarrollo económico, la prosperidad, la riqueza era mayor que en los cantones o en las provincias o en los lugares donde había continuado el catolicismo. Entonces él se pregunta, ¿por qué? Ya que la explicación marxista decía, lo que determina la sociedad es la economía. Entonces Weber dice, oiga, aquí la economía es la misma. ¿Dónde está la diferencia? Max Weber dice, es que la diferencia es posible que esté precisamente en los valores de una sociedad y los valores de otra. Es decir, el sistema económico es el mismo, la trayectoria ha sido la misma, entonces las ideas, las creencias en este caso, pueden ser la base de esta diferencia. O sea que al final él sigue asociando los valores interiores, la psicología, si se quiere, con la sociología, con la relación social entre las personas en el trabajo y en la vida en general, desde plantear una ética sólida, una ética que está basada, en este caso, en una fe, en la Biblia, ¿no? Efectivamente, lo que está diciendo Weber es que este es un factor importante, no es el único. Para que surja el capitalismo no basta con estas creencias. Son necesarias otras causas también históricas, causas que tienen que ver con el derecho, que tienen que ver con la historia, que son muy importantes. En este conjunto plural de causas, él dice, las creencias tienen un valor importante, o yo diría no importante, importantísimo. En este caso, cuando Weber está hablando de las creencias protestantes, en concreto se está refiriendo al calvinismo, y esto es algo que yo creo que es importante matizar. No es tanto que él defienda que esto debe ser así. Max Weber no intenta decir cómo deberían ser las cosas. Él, como sociólogo, lo que está haciendo es una descripción, o intentando hacer una descripción objetiva de por qué en unos sitios ha habido un mayor progreso económico y seguramente también en otros sentidos y ha nacido, digamos, una sociedad moderna, mientras que en otros lugares se han quedado atascados en un mundo antiguo, en un mundo tradicional, en un mundo medieval. Entonces, él ve que precisamente es en el calvinismo donde está la raíz de esta modernidad, de este cambio tan importante que está produciendo en el mundo occidental. ¿Por qué? Pues el calvinismo lo que afirma es, por supuesto, la existencia de un Dios que es absolutamente trascendente y es absolutamente libre. Es, digamos, el único ser de todo el universo, incluso más allá del universo, porque es trascendente, que tiene una libertad absoluta. Absoluta conocimiento, pero también absoluta libertad. Y el ser humano está sujeto a lo que se llama la predestinación, que es una de las doctrinas fundamentales del calvinismo. Entonces, Max Weber va a explicar que esta idea, este concepto teológico de la predestinación, que fue importante en Lutero, pero en Calvino muchísimo más, produjo en el hombre un sentimiento muy profundo de soledad interior. El ser humano se siente solo, no es dueño de su vida, no es dueño de su salvación, la salvación no la gana él, la salvación es algo que Dios le va a regalar y son muy poquitos los que se salvan. Entonces esto crea en el ser humano una situación, según Max Weber, de angustia. Y frente a esa angustia va a buscar un antídoto ante ese sentimiento de estar
determinado por algo que él no puede controlar, ese sentimiento fatalista, que es una actividad terrenal intensa. Es decir, el ser humano tiene que estar activo. Y aquí aparece un concepto fundamental también en Max Weber y en el protestantismo, que es el concepto de vocación. La profesión a la que uno se dedica, además, profesión tiene que ver con fe, con profesar, tiene que ver con una llamada. Y esa llamada es lo que Dios nos pide a cada uno hacer en la vida. O sea, tenemos que estar activos en un cierto sentido, para huir de la angustia que tenemos en nuestra propia soledad, pero por otro lado también para demostrar nuestra fe en las actividades cotidianas. ¿Cómo puedo yo saber, si uno parte de la idea de la predestinación, cómo puedo saber yo que soy un elegido? Esta es una de las grandes preguntas que Max Weber se plantea, o dice que se planteaban los hombres en ese momento, el problema de la certitudo salutis. Es decir, ¿cómo puedo yo saber si realmente tengo una fe verdadera, si yo soy uno de los escogidos de Dios? Y claro, pues eso, pensándolo, igual es difícil llegar a saberlo. Entonces Max Weber dice, por mi tipo de vida, yo puedo estar seguro de mi salvación si mi vida persevera en la santidad. Es decir, no es que la santidad, no es que mi estilo de vida me vaya a salvar, pero si yo verdaderamente he sido escogido por Dios, he sido salvado, yo tengo que llevar una vida en coherencia con esa salvación. Lo que está diciendo Max Weber es que, de alguna forma, lo que hizo el protestantismo fue sustituir lo que se podría llamar una aristocracia espiritual de los monjes por una aristocracia de los santos laicos. Es decir, lo que hizo de alguna forma fue que no fuese solamente santo o puro o bueno o comedido o que llevara una vida ética, el monje que vivía aislado de la sociedad, sino que cada individuo, cada persona, lo que Lutero llamó el sacerdocio universal de los creyentes, pues que cada uno de nosotros debiéramos en nuestra vida conformarnos a esa santidad que es la consecuencia de nuestra fe. Déjame que lo lea un segundito en el propio libro de Weber. Dice, el sagrado sentido del trabajo engendró el concepto religioso de profesión. Dice un poquito más abajo. No la superación de la moralidad terrena por medio de la ascesis monástica. Es decir, de lo que se trataba no era de ser bueno apartándose del mundo, sino precisamente el cumplimiento en el mundo, los deberes que a cada cual le impone la posición que ocupa en la vida. O sea que teníamos que ser santos en nuestro trabajo, santos en nuestra profesión, en nuestro llamamiento, que no consistía en estar rezando todo el día, sino que consistía pues en aquello a lo que Dios nos llama a cada uno de nosotros. Es decir, el esfuerzo, la honestidad, la sinceridad, abandonó el monasterio para irrumpir en la plaza de la vida, para hacerse algo de todos los hombres. Entonces, ¿qué tiene que ver, qué relación hay, ya para terminar, entre el protestantismo en general o en su vertiente calvinista en particular y el capitalismo? ¿Qué relación hay entre ambos conceptos? Si juntamos por un lado esta idea del capitalismo moderno como una racionalización de la vida, y por otro lado tenemos la idea de que la predestinación le lleva al hombre a vivir de una forma honesta, si juntamos las dos cosas nos sale la respuesta a lo que me estás preguntando. Weber cita a un autor que se llama Baxter, que decía lo siguiente: trabaja duramente para realizar tu vocación. Es decir, el ser humano tiene un llamado, que es un llamado trascendente. Y ese llamado trascendente no se realiza en la mística, en la estética, en la separación o alejamiento del mundo, sino que se realiza precisamente en el compromiso con el mundo. Entonces, tenemos, por un lado, una actividad productiva marcada por la honestidad también. Es decir, un cristiano no puede mentir. Si se sabe santo porque ha sido escogido, tiene que llevar una vida como un escogido de Dios. Entonces, no puedes permitirte ser deshonesto. Y por otro lado, como eres santo, la finalidad de tu vida no está en las riquezas, sino que una vida santa, una vida sana delante de Dios, tiene también unas implicaciones de austeridad. Entonces, por un lado,
actividad productiva, pero por otro lado una austeridad de vida. ¿Qué produce esto? Dice Max Weber. Date cuenta que Max Weber está explicando todo desde el punto de vista sociológico. ¿Qué produce esto? Acumulación de capital. Es decir, esto produce riqueza. Si yo trabajo mucho y bien, y luego por otro lado no soy una persona ambiciosa, ni egoísta, ni centrado en lo material, pues al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que soy más rico, que tengo más dinero. Y con esta acumulación de capital, de ahí viene la palabra capitalismo, ¿qué se hace? Pues una inversión que a su vez es una inversión productiva. Entonces, mejora la economía, pero mejora también la sociedad. El dinero no se gasta en vicios, el dinero se gasta en productividad, en crecimiento, en desarrollo, y esto es lo que el protestantismo, según Max Weber, está aportando a las sociedades contemporáneas. Le está sacando, digamos, de un atraso cultural y económico en el que estaba sumida también, digamos, la sociedad europea, pues también por unas determinadas creencias. Entonces, el espíritu del capitalismo surgió del ascetismo cristiano, un ascetismo que no se quedó en los monasterios medievales, sino un ascetismo, una integridad de vida que se llevó a la práctica de la vida de cada una de las personas. Lo que pasa es que, dice Max Weber, y me gustaría terminar con esto, dice Max Weber algo muy interesante, que después de establecerse esta forma de vida tan productiva, ya no necesitó el soporte de la religión. Estos valores religiosos que inspiraron originalmente el capitalismo moderno desaparecieron. Y esto convirtió al capitalismo, y cito literalmente la expresión que utiliza Max Weber, en una jaula de hierro. Yo lo diría con otras palabras, quizás más, a lo mejor más actuales, digamos, el capitalismo se deshumanizó. No solamente se descristianizó, sino que también se deshumanizó, produciendo, digamos, unos efectos que quizás Max Weber no llegó a ver, pero a lo mejor sí llegó a intuir porque estaba realmente preocupado también por el desarrollo de la sociedad y del mundo futuro. Bueno, después de este paseo somero, en realidad, a lo largo del pensamiento de este hombre que tanto se le relaciona con los protestantes en general, bueno, recomiéndanos algún libro para iniciados. Estamos construyendo, como sabes y te das perfecta cuenta, estamos construyendo desde este programa de los grandes pensadores y Dios una modestísima biblioteca que ayude a encontrarse con la filosofía, que es importante porque los grandes pensadores a lo largo de la historia han influido en todos los ámbitos. Así que, aunque después haya sido puesto de lado algo, como acabas de mencionar, con respecto a Max Weber, fue puesto de lado el tema de las creencias y se mantuvieron, por decirlo así, con las técnicas para hacerse ricos. Pues en realidad recomendaría la propia lectura, en este caso de un libro tan trascendental para el pensamiento humano, como el libro de Max Weber que hemos hablado hoy, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es un libro que se puede leer directamente, es un libro que pues hay que meditarlo un poquito, es un libro asequible. Muchas gracias, Javier, por recordarnos el pensamiento y lo que ha dejado escrito este hombre tan extraordinario como ha sido Max Weber, que nos ha enseñado cosas importantes, entre ellas lo fácil que se olvida la importancia de Dios en nuestra vida y sin embargo se recuerdan muy bien los beneficios de vivir como Él quiere que vivamos. O de otra manera, lo fácil que es olvidar que le pertenecemos y vivir como si todo fuese nuestro. Y eso, como estamos viendo en la Europa de nuestros días, la Europa que surgió sobre todo con riqueza y bienestar de esas ideas que apuntaba Max Weber, cómo se ha caído y sigue cayendo porque ha puesto a Dios a la espalda. Gracias, Javier. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.